Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo. Yo estoy bien, estoy muy bien. Y no solo porque hemos recibido nuevo material de Kaiwitz, la marca del polímetro, del multímetro que estuvimos viendo en vídeos pasados, pero decía que no solo estoy contento por eso, estoy contento porque hace un tiempo maravilloso. Ya estamos en otoño, hace un día estupendo, esta época a mí me encanta, es una época maravillosa, que el sol no hace daño, como este tiempo atrás, que no te podías poner 5 minutos debajo del sol porque era una cosa espantosa, horrible, un calor tremendo hemos tenido este verano. Bueno, amigos, lo dicho, vamos a desempaquetar esto y vamos a ver qué nos ha enviado Kaiwitz. Bien amigos, pues aquí tenemos dos cosas muy interesantes. Por un lado tenemos el detector de voltaje o el testeador de voltaje de tensión VT500 de Kaiwitz, un buscapolos, el digital, ni más ni menos, pero con unas poquitas más funciones. Y aquí tenemos algo que a mí me encanta. Unos sensores que se conectan al polímetro y por aquí podemos conectarle el accesorio que queramos. Tenemos una pinza amperimétrica estupenda, la HT208D, y otro multímetro, pero tipo lápiz. Fijaos qué presentación que trae la pinza amperimétrica HT208D. Qué chulada, amigos. Un auténtico pedazo de aparato, con sus pilas incluidas. Siempre Kaiwitz nos incluye pilas, con sensor de temperatura, en fin, todo un auténtico multímetro, pero con pinza amperimétrica, medidor de intensidad incluida. Así que amigos, vamos a ver el vídeo, vamos a ver cómo funcionan estos aparatitos, que de hitos tienen poco, estos aparatazos, porque son una auténtica pasada. Vamos a ver. Bien, y en este vídeo vamos a ver el multímetro inteligente de bolsillo ST120 de Kaiwitz. No solo tiene la forma de un lapicero, sino que además su uso es como si fuera eso mismo, un lápiz. La característica principal y lo que más me gusta de este multímetro es que tiene el polo positivo en la punta, por eso yo le llamo multímetro de lápiz. Es como si escribiésemos con un bolígrafo, con un lapicero. Aquí tenemos la sonda negativa que se le pone en la parte trasera. Lleva un taponcito aquí. Daos cuenta qué diferente, ¿no?, a lo que es el multímetro convencional. Aquí en la pantalla tendríamos en todo momento los valores de la magnitud que estemos midiendo, con lo cual es comodísimo porque lo estamos viendo en el mismo momento en que lo estamos haciendo, sin necesidad de estar dándole la vuelta al lápiz. Bueno, pues vamos a ver las instrucciones, que vienen en varios idiomas, por supuesto en español también, y aquí vemos una descripción del producto con todos los botoncitos, todas las partes del mismo, detalladas, lo que es cada uno, el terminal de entrada o el sensor positivo, el indicador de intensidad de señal, la pantalla LCD, botón de función, terminal COM, el negativo en la parte trasera. Bueno, antes de nada os comento que aquí están las pilas, ya se las he puesto, son dos pilas que vienen incluidas y le damos un segundo al botón de encendido. Y aquí tenemos en su función automática, smart, inteligente, como queramos llamarle, el multímetro por defecto en esa función. Aquí tenemos la selección de función con la tecla Func, retención de datos y linterna. Esto sirve para si, por ejemplo, tenemos un valor aquí y lo queremos retener, lo queremos memorizar, pues simplemente le damos una vez al Hold y aquí nos sale un simbolito que nos indica que ese valor está guardado. Ahí lo quitaríamos. Y si mantenemos pulsado un segundo, se encendería la linterna. Y la verdad que viene bien para acceder a cuadros de luz, que suelen estar en el recibidor, detrás de la puerta, bastante ocultos. El apagado automático es esta función que tenemos aquí, como un relojito. Tras una actividad de 15 minutos, se apaga automáticamente. Y bueno, aquí tenemos la función Smart, inteligente, automática. Nos mide varias magnitudes: tensión o voltaje en corriente continua y corriente alterna, resistencia,
Continuidad para cualquier cable fusible que queramos ver si está averiado, si se ha cortado, si se ha roto. Y lo importante de todo esto es que puede identificar automáticamente la magnitud. Es decir, si estamos midiendo voltaje, automáticamente se coloca en la opción de, o en la magnitud, mejor dicho, de voltaje. Y no solo eso, sino que diferencia entre corriente continua y corriente alterna. A la vuelta tenemos las magnitudes que puede medir ya de forma manual. La capacitancia para capacitores, como les llaman en Hispanoamérica, condensadores, como les llamamos en España, medición de diodos, comprobación de diodos. Tenemos la detección live, que es muy interesante porque en una instalación eléctrica de casa, en una red de corriente alterna, nos indicaría cuál sería el terminal fase y cuál sería el terminal neutro. Con lo cual esto es muy interesante saber cuál es el cable que lleva la corriente, que es evidentemente el fase. Bueno, pues aquí tenemos una detección de secuencia de fases sin contacto, que esto es para corriente trifásica, por lo tanto en casa no lo vamos a usar. Bueno amigos, pues vamos ya sin más demora. Yo sé que es teoría, hay quien me comenta, luego dice en los comentarios que hablo mucho, creo que es necesario, me gusta la teoría, soy un total convencido de que una práctica sin teoría lo que nos hace es aprender un poco a lo loro. Yo digo lo que oigo, lo repito, sin saber muy bien lo que estoy diciendo. Yo sé que tenéis mucha prisa, pero es mejor conocer la teoría. En esta cobertura que tiene el sensor, vemos aquí CAT3, categoría 3, 600 voltios. Aquí no me voy a meter porque eso sí que ya es teoría innecesaria, pero las categorías son niveles de seguridad. Aquí tendríamos una categoría 3 en seguridad porque tenemos prácticamente todo cubierto. A mí la verdad que prefiero usarlo así. Sería una categoría 2, 600 voltios y con la caperuza puesta una categoría 3, 600 voltios. Bien, pues vamos a medir primero de forma automática esta pila. El sensor negativo aquí en la parte trasera y el sensor positivo arriba. Y vemos que la pila está totalmente cargada. Vamos a guardar esta medida y podemos quitar la pila. Y así os explico lo que vemos en pantalla. Nos indica que está midiendo la magnitud voltaje. Aquí vemos una V. Después nos indica que está midiendo corriente continua, DC. Corriente directa. Corriente alterna sería AC, acordaos del grupo musical AC-DC, corriente alterna, corriente continua. Y luego nos indica el valor, 1,571 voltios. La pila está nueva, está sin estrenar. Bien, pues aquí hemos visto ya de paso para qué serviría la tecla de Hold, la tecla de captura. Le damos al H y volvemos a auto otra vez. Bien, pues vamos a hacer esto mismo, pero con corriente alterna. Y esto siempre lo diré, no me gusta. Si no tenéis experiencia, por favor, contactad con un adulto responsable y, además de responsable, experto. Os aconsejo que uséis estos aparatitos para corriente continua. Esto ya lo comenté cuando vimos el KM600 de Kaiwitz, el multímetro convencional. Insisto, mucha precaución. Bueno, pues hemos de meter los dos para que nos indique que tenemos 230 voltios en la red de casa. En España tenemos una tensión de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Una medición exacta. Vamos a capturarla con la tecla Hold. Bien, pues aquí tenemos, como veis, voltaje 221 voltios y AC, corriente alterna. Damos a la tecla Hold y volvemos a modo automático. Bien, pues continuamos y ahora sí que le voy a poner las pinzas de cocodrilo al terminal negativo. Mirad, aquí tengo resistencias de 1K, de 1000 ohmios y de 100 ohmios. Conectamos aquí a cualquiera de estas y aquí tenemos 100,4. Como veis, muy exacto. Vamos a ver ahora las de 1 kilo ohmio. ¿Veis lo cómodo que resulta una pinza de cocodrilo? Pues aquí está. El valor 0,991, pero aquí pone kilo ohmio. Y bien, en este multímetro, en este pequeño multímetro tipo lápiz, en modo automático tenemos tres magnitudes. La resistencia, el voltaje, la tensión y nos queda una, que es la continuidad. La continuidad es simplemente para saber si un cable o una conexión está interrumpida, está cortada, está rota. De manera que si se tocan los dos terminales, emite un pitido, se enciende la luz verde y nos dice que hay continuidad.
Si pongo un cable entre medias, si quiero saber si está partido, si está roto, porque por algún motivo no me funciona y tengo que averiguar dónde está la avería, pues solo tengo que hacerle una prueba de continuidad. Bueno, este cable está en perfecto estado. Esto viene muy bien, porque un cable es muy difícil que se rompa, ¿no? Pero viene muy bien para medir fusibles. Cuando se nos estropea un aparato, lo primerísimo que hay que mirar, siempre, eso siempre se lo digo a mis alumnos, el fusible. Para medir un fusible podemos hacerlo por delante o por detrás. A mí me gusta siempre hacerlo por detrás, para asegurarme de que el componente y la soldadura es correcta. Pero bueno, en este caso lo podemos hacer por delante muy cómodamente. Aquí y aquí. Y vemos que hay continuidad. Con lo cual, ahora sí que estamos en disposición de empezar a buscar el problema en esta placa, porque desde luego el fusible no es. Pero la gran mayoría de las veces en que se nos estropea algo es el fusible. O sea, esto, hacedme caso porque la verdad que es muy probable que os ahorréis muchas molestias. Bueno amigos, pues el tema de la medición automática, la medición inteligente ya está vista. Vamos ahora a las funciones. Pulso función y entro en corriente continua, pero ya de forma manual. No podría medir otra cosa. Si yo me pongo a medir una resistencia, no va a funcionar. No me puede medir otra magnitud cuando estamos en funciones manuales. Esto la verdad que como funciona en automático no hace falta que lo seleccionemos. Continuamos, corriente alterna, la misma función, voltaje, tensión, pero en alterna. Volvemos a darle y vamos a resistencia, también la tenemos en automático, no nos haría falta aquí. Y ahora nos vamos a continuidad, tampoco nos haría falta. Funciona exactamente igual que en automático. Bueno, continuamos. Y aquí vemos medición de diodos. Bien, pues vamos a ver ahora los diodos emisores de luz, los LEDs. Como sabéis, y si no lo podéis consultar en el capítulo de Arduino dedicado a LEDs, el polo positivo es el más largo. Pero si lo conseguimos, porque lo hemos cortado de una placa, que muchas veces vienen así pinchados, los cortamos y bueno. Entonces no sabemos cuál es cuál. Sí, mirad, si miramos dentro del componente, vemos que tiene dos chapitas. Pues la más grande es el polo negativo, la más pequeña el positivo. Bien, pues sabiendo esto, voy a conectar el negativo al terminal positivo y el positivo aquí. No tengo respuesta, no hay lectura. ¿Por qué? Pues porque los diodos son componentes, como sabéis, y si no lo sabéis, vais al curso de Arduino que allí lo explicamos perfectamente. Son componentes que solo permiten la circulación de la corriente en un sentido, de positivo a negativo, con lo cual si la leemos al contrario no hay corriente y no hay lectura. Vamos ahora a colocarlo bien. El negativo en su sitio y el positivo aquí. Bueno, pues se enciende un poquito y vemos que este diodo amarillo necesita 1,82 voltios para funcionar. Esto es muy interesante. Es como tener la ficha técnica de este diodo aquí dentro. De manera que si lo montamos en una placa, sabemos que tenemos que administrarle 1,82 voltios para que funcione. Vamos a probar el rojo, negativo aquí y positivo aquí. Se ilumina y nos dice 1,73. Interesantísimo, de verdad. Esto a mí me gusta mucho. Bueno, pues seguimos con las funciones y ahora vamos a hercios. Como os he dicho antes, en España son 50 voltios. 50 hercios. Entonces, esto es simplemente meter en cualquiera de los dos. Vamos a esperar que deje la lectura y lo metemos en el otro. En fase o en neutro vamos a tener la lectura de hercios sin ningún problema. Pasamos a la siguiente función y vemos faradios. Bien, pues esto es para medir la capacitancia, que es la medida o la magnitud de los condensadores. Aquí tenemos un condensador de 400 voltios y 68 microfaradios. Bien, vamos a comprobarlo, pero lo primero que tenemos que hacer antes de comprobar un condensador es puentearlo para descargarlo. Si tiene energía dentro, la lectura obviamente va a ser errónea. Simplemente tocamos con un objeto metálico conductor los dos polos, los dos terminales y ya podemos medirlo. Negativo por aquí y positivo en el otro. Hay que esperar que se cargue
y nos dice que tiene 65,2 microfaradios. Pasamos a la siguiente función y aquí tenemos, vamos a traer otra vez la base de enchufes, otra vez lo que no me gusta, pero esto es muy interesante. Nos identifica la fase y el neutro. Vamos a ponerlo en uno de los dos terminales y cuando está en verde y con el pitido que no es demasiado continuado y con la L estamos hablando de neutro. Cuando hablamos de fase, cuando está detectando la fase, estaría en H, el piloto en rojo y el pitido sería muy continuado. Fijaos, ahí está. La intensidad es altísima hasta el rojo, H y pitido muy continuado. Esa es la fase. El neutro es un pitido, sigue siendo bastante continuado, pero notablemente más distanciado que el otro. Y la L. Vamos a apagarlo. Amigos, creo que es una auténtica pasada. Creo que es el multímetro con el que todos los principiantes deberían introducirse en el mundo de la electrónica. Su manejo es facilísimo, es algo de lo más sencillo que existe. Hemos visto todas las funciones que tiene, al completo, quitándolo de la detección de secuencia de fases, que eso es para trifásica y no nos va a servir para nada, mucho menos en electrónica, eso no va a servir para nada. Os aseguro que este multímetro es el ideal para principiantes. Yo la verdad que estoy encantadísimo, es un multímetro súper portable, como he dicho antes. Vamos a ponerle sus caperucitas de categoría 3, 600 voltios. Le ponemos su protector en la punta. El enlace de compra lo tenéis en la descripción del vídeo. En el primer comentario fijado del vídeo también, siempre en todos mis vídeos, fijo un comentario con información que creo que puede ser de vuestro interés. El pack este de Kaiwitz también es muy interesante, también os lo dejo. Y ya os digo, principiantes, incluso los que no sois principiantes, por comodidad, os animo a que lo adquiráis porque para lo básico, para lo primordial en electrónica, en electricidad, puede venir muy bien. Amigos, amigas, si os ha gustado, haced like y bueno, suscribíos al canal para estar al tanto de los vídeos que vamos subiendo. Hay de muchos temas, diseño 3D, electrónica y programación con Arduino, herramientas, maquetas. Y nada, pues un abrazo a todos, a todas desde España y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, de verdad, amigos. ¡Hasta luego!